Hola, bienvenidos a este primer experimento que hago de crear un video con programas de animación y síntesis de voz. Son herramientas que estoy aprendiendo a utilizar, aún no las domino, pero quise compartir este primer intento para ver qué les parece y tener su opinión de si vale la pena seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo para realizar este tipo de materiales, siempre en el espíritu de explorar nuevas vías, de hacer divulgación astrológica, de hacerla de una manera que llegue más, que funcione mejor. Así que les agradezco mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con el material. Petrarca fue el más grande poeta italiano del siglo XIV, y también fue un precursor del Renacimiento. Esa revolución cultural, que transformó a Europa durante los siglos XV y XVI, estableciendo una nueva forma de entender la relación del ser humano, consigo mismo y con el mundo. Algo que, con el tiempo, llegaría a redefinir a la sociedad, y daría origen a nuestra era moderna. Pero sin duda, la principal razón de tener un lugar, especialmente destacado dentro de la cultura occidental, es haber sido el inventor del amor romántico. Algo que, curiosamente, tiene una fecha precisa de nacimiento. Estamos hablando de la mañana del 6 de abril de 1327, cuando Petrarca, que en ese momento tenía 23 años, vio por primera vez a Laura de Noves, una hermosa joven de 19 años, que hacía poco tiempo había contraído matrimonio y de la que se enamoró instantáneamente. Esta súbita pasión, idealizada e imposible, y que duraría por el resto de su vida, fue la inspiración de los más de 300 poemas de su cancionero, la obra en lengua toscana, que dedicó a cantar su amor por Laura, y que sentó las bases de la poesía amorosa en los siguientes siglos. En sus poemas, reivindicó la validez de escribir sobre las vicisitudes de su propia vida, sobre lo que le pasaba a él, y sobre cómo lo afectaba, produciendo un quiebre definitivo con la cultura de su tiempo, al colocarse a sí mismo en el centro de su obra, en contraste con la tradición imperante, de concederle ese lugar central solamente a la divinidad. Sabemos que nació al amanecer del día 20 de julio de 1304. Por lo que su ascendente podría haber estado, en los últimos grados de Cáncer, o en los primeros de Leo. Pero en las diferentes colecciones de cartas natales publicadas en el siglo XVI, su ascendente siempre aparece en este último signo, justo en el grado 0, minuto 46, así que usaremos ese mismo valor. Resulta inmediata la asociación, entre la elección de su propia vida como tema literario, y el hecho de tener ascendente Leo, con el Sol también en Leo, y en la casa 1. Por una parte, Leo es el domicilio del Sol, y está asociado al protagonismo, y por la otra, la casa 1 está vinculada al yo. Adicionalmente, Mercurio, el planeta de la comunicación, está en conjunción con el Sol, a menos de 17 minutos de arco, por lo que se dice que se encuentra Cassini, o lo que es lo mismo, que está en el corazón del Sol, algo que amplifica considerablemente su poder. Además, ese mismo Mercurio, es el regente de Virgo, en la cúspide de la casa 3, que es precisamente la de la comunicación y la escritura. Por otra parte, dada la relación de Petrarca con esa visión idealizada que es el amor romántico, resulta natural que observemos la posible relevancia de Neptuno, Piscis, y la casa 12, en su carta natal. Estos tres componentes del lenguaje astrológico, están vinculados, cada uno desde su propia esfera de significados, a la búsqueda de lo trascendente. Y precisamente por eso, pueden otorgarle a las experiencias un carácter ultraterreno, que tiende a desdibujarlas, acercándolas al mundo de los sueños, la imaginación, y lo luminoso. Por supuesto, es importante insistir siempre en la diferenciación entre planetas, signos, y casas. Evidentemente no son lo mismo, y no son en modo alguno intercambiables. Pero, asumiendo y entendiendo las diferencias entre estos tres grupos de símbolos, es totalmente factible que expresen significados coherentes, que se refuercen entre sí, apuntando a una zona común de convergencia. En el caso que nos ocupa, los aspectos exactos que hace Neptuno, tanto a la conjunción Sol-Mercurio, como a la Luna, el hecho de que esa misma Luna se encuentre en Piscis, y que Venus, el planeta del amor, esté en la casa 12, son todos factores que apuntan en la misma dirección, vinculando la identidad, la comunicación,
las necesidades emocionales, y las búsquedas afectivas, con esa visión idealizada de la que hablábamos antes. En ese mismo sentido, que Marte, regente de su medio cielo en el signo de Aries, se encontrara también en la casa 12, era un factor que fortalecía su constante búsqueda de realidades intangibles. Por otra parte, de la misma manera que vinculamos la tríada de Neptuno, Piscis, y la casa 12, con la idealización, la de Plutón, Escorpio, y la casa 8, la asociamos con la intensidad de las experiencias de muerte y renacimiento. Así que el hecho de que Venus reciba un trígono de Plutón desde la cúspide de la casa 8, que el trígono de Neptuno a la Luna llegue desde Escorpio, que la propia Luna esté en la casa 8, y que Plutón, a menos de 10 grados de ella, y en la misma casa, sea el planeta más cercano, todo eso, vincula las necesidades afectivas y emocionales de Venus y la Luna, los dos planetas que describen la imagen de lo femenino, con experiencias extremas y potencialmente transformadoras. Algo muy coherente con la forma en que describe su amor por Laura, como una fuerza que lo lleva hasta sus propios límites y en las que se alternan las revelaciones y la angustia. Un profundo sentimiento que lo sobrepasa, lo hiere, y lo transforma. Todo esto tiene una clara afinidad con la tríada de Plutón, Escorpio, y la casa 8. Dicho sea de paso, otra asociación moderna de esa tríada, es la investigación. Y cabe recordar, que además de su condición de poeta, que es la más conocida, Petrarca fue un diligente y apasionado investigador. Fue esa faceta, la que lo llevó a sumergirse en numerosas bibliotecas europeas, examinando manuscritos que le permitieron rescatar las obras de diversos autores greco-latinos, que se creían perdidas. Examinemos ahora, la fecha en la que, según su propio testimonio, se enamoró a primera vista, de Laura de Noves. Como ya dijimos, fue el 6 de abril de 1327. Hacía poco que Petrarca había llegado a Aviñón, luego de abandonar los estudios de leyes. Su primera vocación había sido la literatura, y ya había tomado la decisión de dedicarse a las letras, cuando ocurrió este encuentro que transformó su vida para siempre, dándole al mismo tiempo, la oportuna inspiración que lo llevó a componer una inmortal obra poética. Si juzgamos esta historia desde un punto de vista pragmático, usando como rasero lo que convencionalmente consideramos normal y sensato, el relato de Petrarca, según el cual, apenas vio a Laura se enamoró perdidamente de ella, puede resultar poco creíble, sobre todo desde nuestra óptica moderna, tan escéptica y desconfiada. Esto es lo que ha llevado a más de un crítico, a poner en duda ese episodio, y hasta la realidad misma del personaje de Laura, asumiendo que ella, y el instantáneo enamoramiento, no fueron más que recursos literarios, productos de su imaginación. Esta no es una opinión aceptada de forma universal, y en lo personal, creo que Laura existió, y que existió el encuentro que nos narra el poeta, en un memorable soneto, que comienza diciendo: benditos sean el año, el mes, el día, la estación, la hora, el tiempo y el instante, y el país y el lugar en que delante, de los ojos que me atan me veía. Son versos que sugieren una profunda e íntima valoración de ese específico momento, y en mi opinión, la efectividad de los poemas de Petrarca está enraizada en la realidad de un sentimiento original. En cualquier caso, creo que quien maneje el simbolismo astrológico, y se tome el tiempo necesario para estudiar esta carta, junto con los distintos indicadores que describen ese momento, encontrará suficientes razones para considerar creíble toda la escena. En primer lugar, notemos que además del trígono de Plutón que mencionamos antes, su Venus también recibe otro de Urano, un planeta asociado a lo revolucionario, y a experiencias sorpresivas, que pueden manifestarse de forma tan inesperada e impactante, como un terremoto o un rayo. De este modo, Venus, el amor, Plutón, la intensidad, y Urano, lo sorpresivo, conforman un gran trígono. En consecuencia, esa Venus era perfectamente capaz de un amor intenso y súbito. Más todavía cuando agregamos la presencia de la Luna en Piscis, en la casa 8, y la cuadratura de Neptuno al Sol. De este modo, ese amor que es también un rayo, se encontraba esbozado ya, como una potencialidad de su carta natal, y fue precisamente esa posibilidad la que se activó ese día. Por supuesto, para poder asegurarlo con propiedad, tenemos que examinar los diferentes relojes astrológicos. Comencemos por los tránsitos, que son los indicadores más inmediatos. Resalta la ubicación de Venus, el planeta del amor, justo en el medio cielo. Teniendo en cuenta la naturaleza del evento, la relación es en verdad clara y directa. Más todavía, cuando notamos el trígono que le hace a su nodo norte, y la cuadratura a su Marte.
que es precisamente el regente del medio cielo, y está ubicado en la casa 12. Un emplazamiento que, como ya habíamos mencionado, favorece la idealización. Sin embargo, todos los años Venus pasaba por allí en algún momento, así que, aunque resulta muy llamativo, es un tránsito relativamente ligero. Sigamos buscando. Si nos fijamos en Júpiter, el planeta de la expansión, vemos que también tenía una ubicación muy destacada, ya que acababa de pasar por su ascendente, y estaba a punto de tocar, tanto a su Sol como a su Mercurio. Ese protagonismo simultáneo de Venus y Júpiter, los dos planetas considerados tradicionalmente benéficos, ocurriendo justo en el momento en el que conoce al gran amor de su vida, es sin duda llamativo. Pensemos además que Júpiter estaba tocando, no solo al Sol, núcleo de la identidad, sino también a Mercurio, planeta de la escritura, y además regente de Géminis, el signo de su Venus natal. Así que, a nivel de tránsitos, la sincronicidad de esos dos contactos de Venus y Júpiter, sería suficiente para hablar de una correspondencia con el momento. Sin embargo, hay un tercer tránsito que rebasa toda medida. Me refiero a la oposición de Neptuno, ese planeta que ya hemos vinculado con el tema de la idealización, a la Venus natal. Para el momento del encuentro, esta oposición tenía menos de 1 grado de orbe. Recapitulemos este último dato. Estamos diciendo que cuando Petrarca vivió su experiencia cumbre de amor idealizado, un planeta, que tarda poco menos de 165 años en darle la vuelta al zodíaco, y que asociamos específicamente con el tema de la idealización, le estaba haciendo un contacto directo al planeta del amor. Si agregamos esto a lo que ya dijimos, con relación a la Venus, y al Júpiter en tránsito, resulta difícil imaginar un escenario de mayor coherencia simbólica. Pero, veamos qué encontramos, si pasamos a otra técnica y examinamos las progresiones. En particular fijémonos en la ubicación de la Venus progresada, en el grado 24, minuto 24 de Cáncer. Desde esta posición, le hacía una cuadratura, de apenas 17 minutos de arco, al Urano natal, ubicado en el grado 24, minuto 41 de Libra. Nada más y nada menos que el planeta del amor, haciéndole cuadratura al planeta de las experiencias súbitas y revolucionarias. Como si esto no fuese suficiente, en ese mismo momento, el Sol progresado, desde el grado 26, minuto 29 de Leo, le hacía oposición al Plutón natal, en el grado 26, minuto 13 de Acuario. Es decir, el planeta de la identidad, haciéndole oposición al de las transformaciones y las experiencias extremas. La combinación de ambas progresiones, tanto por su coherencia simbólica, como por su exactitud, 17 y 16 minutos de arco, respectivamente, resultan en verdad impresionantes. Si usamos ahora las direcciones ecuatoriales, una técnica que encuentro especialmente útil. Vemos que Marte, el regente del medio cielo, había avanzado por direcciones hasta llegar al grado 3, minuto 50, de Leo. A tan solo 47 minutos de la conjunción al Sol, y apenas a 2 minutos, de la cuadratura a Neptuno. Es decir, el regente del área de la vocación y la imagen pública, activando la cuadratura natal entre el planeta de la identidad y el de la idealización. Al mismo tiempo Saturno, regente de Acuario en la cúspide de su casa 7, la que asociamos a la pareja, había avanzado hasta el grado 24, minuto 41 de Libra, donde le hacía conjunción exacta, de apenas 3 minutos de arco, a ese Urano de las sorpresas y lo imprevisto. Por último, si observamos su revolución solar calculada para Aviñón, nos encontramos con una conjunción del Sol y de Venus, la identidad y el amor, en la casa 10. Esa misma Venus, rige el ascendente, que se encontraba en Libra, justo en conjunción con su Urano natal, y activando en consecuencia el gran trígono de Venus, Urano, y Plutón. Involucrando su proyección pública, su individualidad, el tema del amor, y el de las experiencias inesperadas y transformadoras. Definitivamente, la total coherencia entre lo relatado por Petrarca, lo que vemos en su carta como potencial, y lo que se activaba ese día, son argumentos a favor, tanto de la existencia del aura, como de la realidad de ese instante, en el que el amor lo tocó como un rayo, y cambió su vida para siempre. Así que desde el punto de vista de la astrología, contamos con suficientes elementos como para afirmar la realidad de ese íntimo momento, que con el tiempo terminaría adquiriendo proyección universal. Si les gustó el material, y quieren que prepare otros similares en el futuro, por favor dejen un me gusta en el video. Y si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo. Gracias por acompañarme en esta exploración, y será entonces hasta un próximo encuentro.